Baterías de litio para proyectos de energía solar. ¿Cuáles tipos hay comercialmente? Que la rack, que la monobloque, que la de pared. ¿Cuál me podría servir para mi proyecto de energía solar? ¿Cuál me recomiendan? ¿Y qué diferencias tiene una versus la otra? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, así que quédate hasta el final y dale like. Con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial a los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Empecemos por las más conocidas, las baterías tipo rack de litio. Tienen dos positivos y dos negativos, como lo estamos viendo ahí en el video. ¿Para qué son? Son para facilitar el tema de los paralelos, porque estas baterías son muy utilizadas en proyectos grandes, porque son modulares, entonces vos puedes colocar muchísimas baterías como estas. Tienen sus respectivos puertos de comunicación para balancear la descarga y la carga entre ellas. Entonces son muy recomendables para proyectos grandes, proyectos que se van a ampliar a futuro, proyectos que necesitan muchísima comunicación entre el BMS, proyectos inteligentes. A continuación, ahora les voy a mostrar los otros dos tipos de baterías de litios que podemos encontrar en el mercado, tanto la monobloque como la batería de pared. Recuerden que esta batería de litio, que es tipo rack, por lo general se recomienda colocar en un rack, o sea, en estructuras, para colocarlas una debajo de la otra, pero con una separación aproximada de unos 3 centímetros. Estas baterías deben de estar en interior, resguardadas del sol, del agua y de condiciones adversas, porque están diseñadas exclusivamente para interiores. Son muy confiables y tienen una vida útil aproximada de unos 12 a 16 años, aunque algunas tecnologías en China están logrando una vida útil aproximadamente unos 20 años. Una elegancia a estas baterías para utilizar en sus proyectos. Pero recuerden que las baterías de litio, las que estamos viendo el día de hoy, que son 3 tipos, cada una se recomiendan para una aplicación exclusiva. Estas se recomendarían, por ejemplo, para casas de gran consumo o para proyectos que se proyecten en un crecimiento grande. Por lo menos este proyecto podría proyectarse para tener 8 baterías de estas. Entonces son muy modulares y podemos ampliarlas con gran facilidad porque tenemos los dos puertos positivos y negativos para poder acomodar ahí sus respectivos paralelos. Hola Michael, ¿cómo estás? Profe Cris, ¿cómo vas? Ve, estas baterías que están acá son de litio, pero tienen una forma muy particular, ¿no? ¿Estas qué baterías son? Estas son baterías de litio, pero son baterías monobloque. ¿Son monobloque? Sí, particularmente se destacan, a pesar de que son del mismo tamaño en capacidad y de tensión, se destacan más que todo por su tipo de cerramiento. Esta es una batería con un cerramiento tipo ABS. Este cerramiento es un cerramiento tipo intemperie, o sea, me permite estar en condiciones más agrestes, más externas, sin ninguna limitación, ¿cierto? Tiene la posibilidad de que se le pueda monitorear a través de una aplicación móvil con un Bluetooth interno. Cabe recordar que todas las baterías monobloque tienen BMS también, la única diferencia es que no tienen comunicaciones. Esta marca en particular tiene la posibilidad de que con sus propios equipos de marca como controladores inversores se comunique internamente vía PLC, Power Line Communications, no requiere aditamentos adicionales. Entonces fíjate que hay una ventaja grandísima a nivel de monomarca en este caso. Esta batería es muy liviana comparada con, por ejemplo, una batería de gel, ¿no? Claro que sí, las baterías de ácido plomo pueden estar pesando unos 70 kilos promedio la misma batería en capacidad nominal. En este caso tienen más o menos unos 20 kilos de base sobre este alcance. Esa es la diferencia más grande en el litio, en lo que llamamos densidad energética. La cantidad de volumen y peso que por kilovatio acumulado. El litio tiene una densidad energética alta porque puede acumular mucha más energía por menos peso y volumen. ¿Cuál es la diferencia entre esta batería monobloque y esta batería monobloque que está acá? Esta es la misma capacidad nominal con la misma tensión. La única diferencia es que esta... Ay, pero esta es más pequeña, ¿no? Claro, es tipo interior, es menos robusta porque no tiene cerramiento ABS, sino que tiene cerramiento metálico. Tiene un display y tiene unas adecuaciones un poco más ligeras, como unas comunicaciones internas y todo. Ah, por aquí veo que también tiene una tapita donde uno le coloca un cable, ¿no? Claro, Un cable de sí. comunicaciones. Es cable de comunicaciones. Y esta la pantallita, ahí Ese muestra el es estado. un estado particular, ahí puedes ver todo el estado general de la batería. Además tiene
el tipo de conectores que ya puedes modular para poder adecuar la conexión. Esto está deslizable. Ah, Es una batería un súper. poco más estética, tiene una condición un poco más de tipo interior, sobre todo. O sea que en resumen podríamos decir que esta batería monobloque es más pequeña que esta porque esta es para exteriores, entonces tiene como más protección, ¿no? Así es, Por tal eso cual. más volumen. Tal cual. Y tiene una condición un poco más robusta en caso de condiciones agrestes. No quiere decir que una sea mejor que la otra, todo dependerá de la aplicación que vamos a hacer. O sea, básicamente las dos me servirían para lo mismo, la misma capacidad, pero esta estaría más resguardada para el calor y otras condiciones adversas, mientras que esta sí tiene que estar sí o sí en interior, en un lugar con una ventilación buena, por decirlo Más de alguna adecuada, forma. así es. Ah, bueno, Michael, muchas gracias. ¿Cómo es que es tu canal de YouTube? Resustentable para que nos sigan y sigamos en el vacile de la película. Esto que tenemos acá es una batería de litio, pero tipo pared. Como su nombre lo dice, pues está anclada a la pared, mira, la ve. En la parte de atrás, él tiene una estructura muy interesante para sujetarla. Vamos a ver si la alcanzamos a ver un poco ahí. Ahí está. Esa estructura va a permitir que la batería esté fija a la pared. Este diseño es muy utilizado para ahorrar espacio, porque mira que básicamente tu sistema pues se ancló a la pared y ahorró muchísimo espacio, no tenés que utilizar nada del piso, no vas a tener que utilizar un gran área del piso para disponer de tus baterías, es muy práctico. Su material externo es como una carcasa en acero, en la parte lateral podemos encontrar una manija para agarrarla porque esto pesa durísimo, pesa muchísimo. Aquí tenemos la placa con todas las indicaciones de la batería. En esta parte un breaker para poder sacar energía de la batería. Y esto que está aquí es muy interesante, supremamente interesante. Se llama MX más off. ¿Qué carajos es eso? Básicamente es como una especie de sensor y accionador. ¿Cómo así? Este aparatico que está acá nos va a indicar de forma remota a través del cable de datos si está comunicada la batería con el BMS del inversor, si la batería está prendida o no. O sea, este cosito de acá nos va a decir remotamente si la batería está prendida o no. Y además de eso, remotamente el inversor puede llegar a apagar la batería. Imagínense en eso. O sea, con este aparatico que está aquí, podemos apagar o encender el breaker de la batería. Una elegancia, ¿no? Una elegancia de ese sistema. Aquí podemos encontrar la respectiva pantalla. Y por ejemplo, aquí la vamos a encender. Y ahí nos va a mostrar en estos momentos las condiciones actuales de la batería. En estos momentos tenemos 81% de carga. Y en la parte lateral, pues si queremos sacar energía de esta batería hacia el inversor, pues subimos el breaker y ahí está. ¿Listo? Entonces, como podemos observar, esta batería es muy bonita, muy práctica y podemos como tal controlarla de forma remota si tenemos una buena comunicación entre la batería y el inversor. Entonces, a continuación vamos a conocer un poquito más las especificaciones en la siguiente gráfica. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar
todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.